Vamos a arrancar representando al cine argentino, quizás uno de los cines más prolíficos que ha tenido América junto con el mexicano, incluso más que Brasil, por lo menos en el mercado extranjero, y que tuvo una industria cinematográfica realmente muy interesante de estudio. Vamos a irnos al cine clásico y a una película de género argentina, un noir, dirigido por un director que me gusta mucho en general, que es Fernando Ayala. Esta es la historia de un periodista que está interpretado acá por Carlos Cores, que se encuentra un poco estancado en su carrera. Es un tipo extremadamente vanidoso que tiene la obsesión de ser considerado por los demás como un héroe, de ser visto como alguien muy importante, pero que en el fondo es un poco cobarde, es un poco cagón. Él tuvo la posibilidad aparentemente de ir a la guerra y no lo hizo por cuestiones que él justifica como quedarse a cuidar la familia, pero que en el fondo él sabe que tiene que ver con cierta cobardía y se la pasa hablando de esta necesidad de querer hacer algo en el mundo, de querer tener una injerencia en las cuestiones importantes de la época. De un tipo extranjero que está en Argentina escapando justamente de la guerra y de la miseria europea. Este tipo le va a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Y él va a aceptar esta propuesta de generar una maniobra de estafa vía correspondencias. La película es un noir y como tal tiene todos los ingredientes del noir a nivel tanto narrativo como formal. La motivación principal de la trama es la culpa o el arrepentimiento, que es algo muy típico del noir. El protagonista atormentado psicológicamente por sus acciones o por las decisiones que tomó en el pasado. Eso provoca algo muy característico del noir, que son los flashbacks y también la voz en off que va a ir explicitando los sentimientos del protagonista, así como también una fotografía expresionista típica del cine negro. La película arranca quizás un poco extremadamente solemne, pero va a ir mejorando, se va a ir flexionando un poco y va a dejar de ser tan dura quizás. Lo que sí no cambia mucho es el código actoral, incluso para la época es un poco obsoleto ya, creo yo. Es un Humphrey Bogart al cuadrado, está un poco exagerado, además me parece Cores. Se puede sentir bastante dura la actuación, bastante exagerada, no por histriónica, sino por el nivel como de excesiva seriedad que le da el actor a un personaje que no deja de ser un personaje de una película de género. Lo que da título a la película, Los tallos amargos, es una poesía narrativa hermosa de la película. Hay un momento determinado donde el protagonista va a sembrar sin querer las semillas que van a engendrar después estos tallos amargos, literal y metafóricamente. La película además tiene música de Piazzolla, que no es solo tango, hay algo también más clásico, más de música académica, y tiene el que yo creo debe ser el debut, porque está jovencísimo, de George Hilton, que de hecho en los créditos aparece como Jorge Hilton, nombre que después él va a cambiar, uno de los actores uruguayos más exitosos a nivel internacional, por lo menos en esta época, un actor que después iba a emigrar a Italia, iba a hacer westerns y giallos, y no sé si es su debut o su segunda película, es un cameo prácticamente lo que hace, porque no tiene ni diálogo, aparece ahí en un momentito en la redacción y le dan un papel y se va, pero es él, es George Hilton en esta peli argentina. Y nos vamos a Argelia, pero con un director de origen griego que hizo mayor parte de su cine en Francia, que se nacionalizó, creo, francés en algún momento, y esta es una película que está filmada en Argelia, que tiene producción argelina, pero cuyos protagonistas son en sí, en su mayoría, europeos. Es otra película de género, es otra película asociada a lo policial, pero acá ya más desde un costado político, porque estamos hablando de Costa Gabra, que es un director que ha hecho toda su carrera en torno a un cine político. Z es una de sus películas más reivindicadas históricamente. Es una película sobre un diputado que va a hacer un acto electoral el mismo día que se presenta un cierto ballet ruso. Entonces toda la policía está como muy ocupada aparentemente en la seguridad de esta presentación en el ballet, y como que no hay suficiente policía para el acto político que puede generar disturbios, porque es un diputado de la oposición, porque aparentemente el país está como en un momento de conflicto interno político, pero la policía está muy ocupada, no se quiere hacer mucho cargo. A su vez hay una amenaza de atentado que no se toma muy en serio, y en definitiva el acto se termina dando en un espacio mucho más pequeño del que se tenía que dar, porque también el dueño del teatro original donde se iba a hacer es medio como que amenazado y retira el espacio. Entonces se hace un acto político relativamente masivo en un lugar muy pequeño, terminan poniendo unos altoparlantes y esto
esto genera que los disturbios sean incluso mayores de lo esperado y el diputado en cuestión es atacado y termina en el hospital, muy grave. A partir de ahí empieza el conflicto de la película, que va a tener que ver con tres bandos. Por un lado, la policía, que va a intentar tapar la corrupción que claramente ocurrió, porque no solo no protegieron al diputado, sino que incluso podrían estar conectados con los manifestantes que lo atacaron. La prensa, que va a haber un par de reporteros en un plan bastante carroñero, tratando de sacar información y tratando de obtener también una cierta rentabilidad de todo esto, con buenas intenciones quizás, pero en definitiva una prensa que no deja de ser un poco carroñera y que va a estar invadiendo la investigación. Y después el partido del diputado, que va a usar la imagen del diputado como mártir, más allá de que esta parte no es tan explorada por Costa Gabra, que claramente quiere hacer una denuncia respecto de la actuación policial. El juez a cargo que va a hacer la investigación es el grandísimo Jean-Louis Trintignant, que está increíblemente bien en esta película. El país donde se desarrollan los acontecimientos nunca es nombrado, pero se sobreentiende que es una referencia a Grecia, no solo porque Costa Gabras es de origen griego, sino porque aparentemente todo el guión tiene similitudes absolutamente voluntarias con un caso de un político griego, algo que de hecho la película lo deja claro al principio. Cualquier similitud con la realidad es a propósito. Es una película que funciona extremadamente bien como película de género, pero que a su vez tiene el componente de denuncia social, de denuncia política, que es extremadamente entretenida, incluso si uno no conoce los casos reales a los que pueda estar haciendo referencia, pero que a su vez es muy compleja de seguir y de entender en algunos momentos, porque hay muchos tecnicismos y muchas situaciones que se están dando al mismo tiempo. La dirección de Costa Gabras es tremendamente virtuosa porque utiliza tres elementos claves: el montaje, que es buenísimo, el sonido, que lo utiliza muchísimo y muy bien, y los flashbacks. Aparecen flashbacks constantemente para explicar la psicología de los personajes, para explicar elementos claves de la trama, y son flashbacks que están utilizados en cápsulas para contar cuestiones muy puntuales, y la película va y viene de los flashbacks sin anunciarse. El final es maravilloso porque el guión va construyendo un escenario como de confianza para el espectador y de repente te pincha el globo de una manera impresionante. Una película que sin lugar a dudas está enmarcada en cierta escalada fascista que se fue dando en aquellos años. Costa Gabras después va a venir incluso a hacer una película sobre los Tupamaros, una película muy graciosa porque todos los Tupamaros hablan francés, porque son actores franceses. Película que si no han visto, por cierto, búsquenla porque Estado de Sitio es una película muy interesante. Pero esta anticipa un poco ese cine que después va a ser relacionado a Latinoamérica, va a ser una incluso sobre los desaparecidos en Chile también, y es un director que siempre ha estado involucrado en esta temática. Hoy tuvimos dos películas de género, dos policiales en definitiva, uno más de estudio, más cine negro clásico, y otra vinculada al cine político social, pero en definitiva dos grandes policiales. Me cuentan qué les parece y nos vemos en el próximo video.